hacemos contacto con el ex fiscal general de Colombia, gran conocedor del mundo del derecho, derecho internacional, gran analista Francisco Barbosa. Señor ex fiscal, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, Juan, un saludo para la mesa, para ti y para todos los oyentes en un día tan importante como el que estamos viviendo en Latinoamérica el día de hoy. Muchas gracias por atender nuestro llamado, doctor Barbosa. Le quiero preguntar en primera instancia por lo que se llama un indictment y qué le seguiría a Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos de acuerdo con lo que hasta ahora conocemos. ¿Qué viene para Maduro ante la justicia de Estados Unidos? Pues mire, Juan, yo creo que esto es muy importante para la opinión pública entender qué es lo que significa la acción del día de ayer en la noche o de hoy en la madrugada contra Nicolás Maduro. Esta acción se produce básicamente para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa por una multiplicidad de delitos que fueron investigados por fiscales en los Estados Unidos, entre ellos conspiración para importar cocaína, conspiración para usar armas de destrucción contra los Estados Unidos. Y esto se produjo en el marco de una investigación del Departamento de Justicia. Para que la gente entienda, allá existen fiscales, estos fiscales adelantan esas investigaciones con personas además que conocen lo que ha venido ocurriendo en Caracas. Hay personas en los Estados Unidos que han venido colaborando con la justicia. Ustedes recuerdan el caso del Pollo Carvajal. Y todas estas investigaciones han venido siendo elaboradas y, por supuesto, lo único que faltaba era tener a Nicolás Maduro y tener a estas personas responsables ante la justicia norteamericana. En ese sentido, lo que va a pasar en las próximas horas seguramente es que a las 11 de la mañana se explicará qué fue lo que ocurrió y se dirá que el procedimiento que se tiene es poner a disposición de un juez en los Estados Unidos ya este indictment que tiene el señor Maduro y que se inicie ya el juicio o el proceso que se tiene que adelantar en los Estados Unidos contra esta persona. Recuerden ustedes que en Estados Unidos existe la figura de la delación, que es lo que en Colombia conocemos como justicia negocial, es decir, Nicolás Maduro tendrá la posibilidad incluso de buscar negociación con la justicia de los Estados Unidos y ahí, por supuesto, los cómplices, las personas que hayan participado, todo lo que ha implicado ese régimen, pues jugará. Los que estén en Estados Unidos, que hayan hablado contra Nicolás Maduro, participarán seguramente en juicios para que cumplan con la palabra que le han dado los Estados Unidos. Esas personas podrían incluso negociar salidas y yo creo que el Pollo Carvajal es uno de ellos, incluso otras personas podrían estar en esa misma situación. Luego lo que ocurrió es básicamente el paso de la justicia de una decisión judicial que venía trabajándose, una investigación, a la práctica para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales de los Estados Unidos y por supuesto la explicación de la operación, que es muy importante porque he oído que dicen que no tiene sustento, que en el derecho internacional, etcétera. La razón principal por la que Estados Unidos ingresa a Venezuela es básicamente porque según las normas norteamericanas, consagradas incluso en leyes y en la misma Constitución americana, se puso en juego la seguridad interna de los Estados Unidos por el narcotráfico y básicamente por la puesta en funcionamiento de posibles armas que pudieran afectar a los Estados Unidos de América. Esa es la razón y por supuesto esta es la explicación. Uno, lo que viene para Maduro y su esposa y seguramente su entorno que podría ampliarse conforme a lo que vamos viendo y lo que ustedes están informando con el posible segundo ataque o lo que vayan a generar ellos en su operación. Y en segundo lugar, la razón de la operación es una razón interna de los Estados Unidos en donde involucra su seguridad internacional. Escuchan ustedes al reconocido experto en Derecho Internacional, el ex fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos, se ha referido a 4 cargos en el indictment, es decir, 4 delitos que le atribuyen al momento de formular la acusación. Unos asociados con
narcotráfico y otros asociados con terrorismo y manejo de armas. ¿Cómo entender esos cargos, doctor Barbosa? Pues mire, Juan, en Estados Unidos existen varias disposiciones o varios tipos penales que tienen relación con el narcotráfico. Aquí lo que ha habido es si se quiere, una investigación integral por parte de los fiscales norteamericanos, que seguramente vamos a ver la exposición porque esto se publicitará y se explicará posteriormente. Pero lo que ha vinculado la justicia norteamericana es que el narcotráfico, que además ha venido siendo promovido desde Venezuela y Colombia hacia los Estados Unidos, ha empezado a generar o genera problemas relativos a seguridad interna en los Estados Unidos. Es decir, el narcotráfico no solamente implica que llenen las calles de los Estados Unidos de droga o que generen negocios con los Estados Unidos, al mismo tiempo vinculan el cargo de terrorismo como una posibilidad que ven los Estados Unidos de que se utilicen armas contra el país o incluso de que puedan existir enemigos de los Estados Unidos que pretendan golpear al territorio americano. Entonces, ellos vinculan las dos cosas. Creo que en este caso concreto lo que vamos a ver es una explicación conjunta. No creo que vaya a ser una simple y llanamente una explicación por cada uno de estos cargos, o lo harán con cada uno de estos cargos, pero siempre en un contexto que es muy importante en las investigaciones en los Estados Unidos. En Estados Unidos siempre los contextos son importantes. Ya lo colateral, que es la lectura política que uno puede hacer, es otra cosa distinta. Es decir, que es una gran noticia para la región, que la democracia retorna a Venezuela, etcétera, etcétera. Es una lectura que va a existir, pero hay que tener presente en este momento que la decisión de los Estados Unidos es una decisión que toman con fundamento en su derecho interno y que tiene relación básicamente con la captura de Nicolás Maduro, que para los Estados Unidos es el jefe del cartel de droga de los soles y que por supuesto tiene unas vinculaciones grandes, no solamente frente a lo que piensa los Estados Unidos, sino frente al expediente que se ha venido trabajando y que seguramente tendrá colaboración ya de una multiplicidad de personas, repito, el Pollo Carvajal, que seguramente será testigo o será una de las personas que desfilará en el grupo de sujetos procesales que tendrá el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Juan Manuel Ruiz. Barbosa, ¿ve usted opciones de prosperidad en los argumentos de la defensa eventual de Nicolás Maduro, basándose en el derecho internacional a la luz de lo que han dicho mandatarios como Lula, entre otras cosas, como el propio presidente de Bolivia, que señalan que se hizo una operación en un territorio extranjero por parte del gobierno de los Estados Unidos? Usted ya nos ha explicado cómo opera el derecho interno norteamericano, pero a la luz de la legislación internacional, ¿cómo quedan las cosas por una extracción que se produjo por un organismo militar en un país distinto a los Estados Unidos? Miren, recuerden ustedes el 3 de enero, curiosamente otro 3 de enero de 1990, el presidente en ese momento, o el dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, fue extraído también de Panamá. Muchas discusiones, pero quiero decir lo siguiente frente a esto. El delito de narcotráfico, y por eso cuando yo fungí de fiscal general de la Nación, yo firmé más de 1000 extradiciones a los Estados Unidos por colombianos que se encontraban en Colombia y se entregaron a las autoridades americanas por delitos de narcotráfico de personas, incluso, repito, que nunca habían pisado el territorio norteamericano. El narcotráfico es un delito transnacional, es decir, que usted puede encontrarse en Venezuela y puede cometer delitos en los Estados Unidos. Usted puede encontrarse en Colombia y puede cometer delitos en los Estados Unidos cuando usted se dedica al negocio del narcotráfico. En ese orden de ideas, lo que hay es una extensión territorial del trabajo si se quiere, de los organismos internacionales o los organismos de los Estados Unidos, en la medida en que ellos están persiguiendo un fugitivo
que comete delitos en los Estados Unidos, no una persona que está cometiendo delitos en Venezuela. La gente se equivoca al decir, hombre, pero que sea Venezuela el encargado de resolver el problema del tirano Maduro o de la violación a la democracia en Venezuela, o lo que ha venido ocurriendo en las calles de Caracas, o la violación de los derechos humanos de las personas que se han opuesto al régimen de Maduro. Se equivocan en una visión. La acción, repito, la acción es una acción en defensa del derecho norteamericano por cuenta, y esa es la explicación que se da y que existe, por cuenta de que los delitos que se estaban cometiendo contra los Estados Unidos desde Venezuela. Y esa es la razón por la cual nosotros, y vuelvo y repito, la justicia colombiana, en el caso mío, que duré 4 años como fiscal general de Colombia, nosotros extraditábamos colombianos a los Estados Unidos, colombianos que seguramente muchos de ellos ni siquiera pisaron territorio norteamericano en su vida por delitos cometidos en los Estados Unidos. Alguien podría decir, pero bueno, los extraditaron con autorización del gobierno colombiano o de la autoridad judicial colombiana. Claro que sí, pero es que en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no existe poder judicial autónomo, en Venezuela lo que existe básicamente era un régimen aliado con el narcotráfico, y por ende ese mecanismo, como operaba o como opera en Colombia, no se podía aplicar de forma clara. Incluso la relación diplomática judicial entre los Estados Unidos y Venezuela, pues básicamente es inexistente. Don Santiago Ángel, subdirector general de noticias de la FM de RCN, usted que inició esta transmisión ya hace cerca de 8 horas. Don Santiago, ¿tiene pregunta? Exfiscal Barbosa, conociendo las investigaciones que se desarrollan en Colombia sobre el accionar de grupos ilegales que comparten la frontera, que han estado dentro del territorio colombiano y que están dentro del territorio venezolano y tendrían que ver con el narcotráfico y las rutas del narcotráfico desde Venezuela, ¿qué cree que va a pasar con ese indictment contra Maduro en Estados Unidos y que de ahí se desprendan también investigaciones a Colombia? Pues mire, muy interesante la pregunta, y yo creo que aquí es donde uno tiene que empezar a atar cabos frente a lo que ocurre con Colombia. Gustavo Petro, y hablo del presidente de Colombia, hoy está incluido en una lista de narcotraficantes que es la lista Clinton. También está sin visa. Su entorno, su esposa está sin visa, y su hijo, que en este momento está procesado por la justicia colombiana, también está sin visa, y obviamente están sancionados por la OFAC. Todo esto es muy importante decirlo por lo siguiente, porque es que no son gratuitas estas sanciones. La gente cree que a uno lo sancionan porque finalmente hizo un discurso en Naciones Unidas, o porque tiene una posición frente a Palestina, o porque tiene una posición política. La justicia de los Estados Unidos opera de otra manera. Efectivamente debe haber investigaciones, y hay investigaciones, mejor, ya en curso seguramente, para que se hubiesen tomado estas decisiones, y esta salida de Nicolás Maduro y seguramente de otras personas del régimen venezolano, pues podría generar mayores problemas para el futuro, no de Colombia, de Gustavo Petro, que debe salir de la presidencia en algunos meses, en la medida en que, por supuesto, puede haber colaboraciones de personas que llegan a los Estados Unidos y pueden hablar ante los jueces norteamericanos, ante los fiscales americanos, frente a estas posibles relaciones que existen, sobre todo con informaciones que se tienen, que son ciertas, que son verídicas, de personas que han sido extraditadas a los Estados Unidos desde Colombia y que supuestamente tendrían información sobre participación de recursos de narcotráfico, de recursos en la campaña política del año 2022, en donde ha habido personas beneficiadas por la paz total y han salido de la cárcel, en donde incluso hay informaciones de personas que fueron protegidas, narcotraficantes con fines de extradición, protegidos en hoteles en la ciudad de Bogotá, y que los Estados Unidos tienen toda esta información. Entonces, todo esto pues tiene un corolario, y es que Colombia no es ajena a esta situación. Colombia hoy produce el 70% de la droga en el mundo, según informe de Naciones Unidas de hace un par de años, de hace un año, y por supuesto Colombia pues está en el ojo del huracán. Si Colombia colabora
pues es el gran socio de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen transnacional. Si no lo hace, pues por supuesto entra a ser parte de la observación por parte de la justicia norteamericana. Ayer hablaba con un alto funcionario en Salvador, de la justicia salvadoreña, y me decía, mire, nosotros básicamente con Colombia no tenemos ya relaciones, nosotros hacemos nuestras operaciones en alta mar de droga, pero perdimos la cooperación con ese país. Entonces, básicamente Colombia hoy está en una situación muy, muy compleja. Yo diría que Gustavo Petro está en una situación muy compleja y esperemos cuál es el desarrollo que va a tener esto, porque seguramente el desarrollo judicial y de cooperaciones y de colaboración con la justicia va a ser importante en este proceso que se iniciará en los Estados Unidos. Don Alejandro Villegas, usted tiene pregunta para el ex fiscal Francisco Barbosa. Gracias, don Juan. Oiga, doctor Barbosa, ¿quién puede ser el paraestado allí en Venezuela, además del ELN? Quizás el Tren de Aragua termine cooptando esos espacios que va a dejar vacío la dictadura de Maduro. Y la otra pregunta es, ya escuchamos al perro rabioso del fiscal Tarek William Saad, el fiscal venezolano. ¿Con él hubo algún tipo de interacción o todas las fuerzas judiciales están cooptadas definitivamente allí? No hay nada que hacer en esa materia. No, yo creo que no hay nada que hacer en la materia por muchas razones. Ustedes recuerdan en el 2015, cuando se produjo ese respiro que todos creímos que iba a cambiar Venezuela, cuando se gana digamos, el órgano legislativo termina siendo dominado por la oposición y luego básicamente Nicolás Maduro lo que hace es entregarle la función legislativa al Tribunal Supremo nombrado básicamente sus miembros por él, y termina actuando en contra de ese digamos, imponiendo mayorías en el Parlamento venezolano. Y posteriormente, pues la división de poderes se rompe porque con el paso del tiempo, y esto es importante que la gente lo sepa, ¿qué es lo que garantiza que exista división de poderes y poderes autónomos y libres? Que exista sucesión democrática, porque es imposible mantener un régimen cuando usted como presidente entrante pues tiene que volver a plantear modificaciones y elegir nuevos fiscales, elegir nuevo contralor, nuevos procuradores, nuevos jueces. Entonces básicamente hay una renovación permanente. Cuando se queda el Estado estático, cuando existe, digamos, una dinámica dictatorial, pues usted pierde la renovación de los grupos, de las instituciones del país, y eso es lo que ha venido ocurriendo con Venezuela. Yo, frente al tema del fiscal de Venezuela, pues el fiscal de Venezuela no tenía relación diplomática con la AIAM, con la Asociación Iberoamericana de Fiscales que yo dirigí. Yo conocí a este fiscal porque hubo una reunión donde fue incluso a pedir que lo volvieran a admitir, pero era un fiscal incluso que no tenía relación con sus vecinos, no había cooperación. Recuerdo que el fiscal general de Chile me decía, hombre, estamos desesperados porque la situación de falta de identificación en la frontera entre Chile y Perú de venezolanos que estaban llegando y que básicamente pusieron contra las cuerdas la seguridad interna de ese país, evento que demuestra el triunfo de Katz en las últimas elecciones, pues estaba muy preocupado. En Perú igual me manifestaron lo mismo. La fiscal ecuatoriana Diana Salazar en su momento también lo planteó. Nosotros no teníamos relación con ellos. Entonces, pues es un régimen cooptado totalmente. ¿Y qué va a ocurrir? Yo lo que creo allá es que seguramente deben estar mirando los mecanismos de transición, pero recuerden una cosa que es importante, el presidente electo se llama Edmundo González. Entonces, incluso la gente dice, es que están sacando a un presidente de un país. No, 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 es que Maduro no es presidente de ese país. Maduro es un usurpador. En las elecciones, como quedó demostrado con las actas que presentó María Corina Machado y que presentó Edmundo González en julio del año 2024, pues quedó claro que el presidente del país era Edmundo González. Entonces yo creo que aquí lo que hay que ver es cuál va a ser ese camino. Frente al Tren de Aragua que preguntaba también, hay que decir lo siguiente: Estados Unidos, dentro de su matriz de explicación de la seguridad nacional y por lo que actúa también contra Venezuela, es porque el Tren de Aragua se convirtió en una organización terrorista
internacional. Y recuerden ustedes que aquí ya en los Estados Unidos, aquí en varios estados, en el estado, por ejemplo, de Colorado, en el estado de Nueva York, en el estado de Washington, en Texas, en varios estados hay ya una posición muy clara del Departamento de Justicia de proceder contra el Tren de Aragua como una organización eh, multinacional o una internacional de crimen, y eso también tiene relación directa seguramente con el indictment que va a enfrentar Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Señor exfiscal Francisco Barbosa, para terminar, le quiero preguntar por algo que usted mencionaba en este momento. A mí me llama la atención la hipocresía de algunos, que cuando Maduro se robó las elecciones, no les preocupó la soberanía venezolana. Cuando Maduro usurpó el poder que le correspondía a Edmundo González, no les preocupaba la soberanía del pueblo de Venezuela. Cuando Maduro engañó, defraudó, traicionó, hurtó, robó las elecciones, pico callado. Y ahora están muy preocupados por la soberanía del pueblo venezolano. El pueblo venezolano que ya le dijo a Maduro, no queremos que ustedes sigan, y se robó las elecciones. En ese momento, pico callado. Ahora, la violación de los derechos de los venezolanos. Perdón, ese señor se había robado las elecciones. Pues Juan, se robó las elecciones y repito una cosa que yo creo que es importante también ponerla en consideración hoy. Hay un concepto en derecho internacional público que se llama el desdoblamiento funcional. Yo recuerdo que en el año 2006 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el misma Asamblea General hablaron de cómo en satrapías, en países dictatoriales, podían existir acciones internacionales incluso para defender a las poblaciones a las violaciones de los derechos humanos, que eso obviamente estaba protegido por la acción del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas cuando se habla de una acción colectiva o incluso de acciones individuales. Esa discusión se dio a principios del siglo en el caso de Irak, se dio el mismo caso de Afganistán después del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, en donde Estados Unidos ataca y posteriormente los países van acompañan a los Estados Unidos en esa acción. Hubo algunas discusiones en Naciones Unidas diciendo que no se hizo con el apoyo de todos, etc. Pero es que en este caso concreto estamos hablando de una decisión que tiene que ver con la seguridad interna de los Estados Unidos y con la ley norteamericana. Es decir, aquí no estamos hablando de que se desconoció una norma democrática en Venezuela, sino estamos hablando de que Estados Unidos opera en virtud de una norma interna de los Estados Unidos. Y sobre esa hipocresía, a mí me sorprende también la hipocresía que existe. Hablan de soberanía, hablan de división de poderes, hablan de presidente, cuando estamos hablando de un dictador que se robó las elecciones, en donde no hay soberanía, donde no hay división de poderes, donde no hay instituciones, donde la oposición está tras las rejas. Y al mismo tiempo estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela, rasgándonos, o unos sectores rasgándose las vestiduras, y ahora sí hablando de soberanía. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Aquí la soberanía, el mensaje que queda hoy, el mensaje para el mundo que queda hoy, es que la soberanía no cubre el crimen, no cubre el narcotráfico y no cubre la delincuencia que se pueda cometer al interior de los países. Son las 10 de la mañana, 18 minutos. Le agradecemos al ex fiscal y experto en Derecho y en Derecho Internacional y en Derecho de los Derechos Humanos, Francisco Barbosa. Muchas gracias, doctor Barbosa, por haber estado con nosotros. Un saludo, Juana, a todos.